Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Paola Pejovés y en este episodio de hoy vamos a hablar sobre la economía peruana, la inflación, el aumento de precios de los últimos meses y qué medidas se están tomando al respecto. Hace unos días, el presidente del Banco Central de Reserva, el BCR, Julio Velarde, declaró que la economía peruana tendrá un crecimiento pobre el próximo año, en la que se espera una expansión del PBI del 3%. Pero, ¿qué significa para el Perú un crecimiento pobre? Para analizar este tema, nos acompaña desde Lima, Perú, Eduardo Recoba. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Paola. Muchas gracias. Eduardo es economista, se dedica también a la docencia, es corresponsal para América Latina de un medio de noticias financieras y actualmente presenta el programa Cuadernos de Economía por Epicentro TV. Bueno, vamos a empezar a explicar, Eduardo, qué está pasando en el Perú en materia económica. El BCR dice que es un crecimiento del 3% y es pobre. ¿Qué significa y sus consecuencias para las familias peruanas? A ver, un crecimiento medianamente saludable para una economía primaria exportadora como puede ser Perú, Chile, Colombia, tiene que estar evidentemente por encima del 3,8, 3,9, quizás bordeando el 4%. ¿Y eso por qué? Porque ello implica subir o colgar a una masa laboral de más de 700.000 personas dentro de una horquilla de empleo formal. Y si estamos hablando de empleo formal, Paola, estamos hablando de inversión privada que desde luego juega en simultáneo o juega de la mano con la inversión pública. Ambas dimensiones, estas últimas, vienen anotando dimensiones muy torpes, muy tardías, muy tímidas a propósito de su dinamismo, y eso provocó quizá que el presidente del Banco Central, Julio Velarde, haya indicado que es un crecimiento muy austero el del 3%. El escenario base ya de economistas privados, ¿no? Entre ellos me incluyo, señala que el 3%, inclusive Paola, es extremadamente optimista. No creemos que este año, en un entorno donde la inversión privada va a crecer 0%, nosotros como economía avancemos más del 2,5-2,6%. Así es necesario que la economía peruana crezca a tasas superiores al 5% anual para reducir los niveles de pobreza y desempleo, ¿no es así? Sí, es correcto. A ver, cualquier crecimiento que en general anote un piso, ¿no? Un piso, si estamos hablando de rangos, anote un piso de 3,84 y un techo que vaya por encima del 5, 5,5, va a implicar justamente lo que decía antes, ¿no? La incorporación de masa laboral que justamente permita abrir espacios que combatan precariedad, informalidad. Recordemos que Perú es una economía extremadamente informal, 4/5 del mercado laboral, alrededor del 80% está atado a una informalidad prácticamente endémica, y además la incorporación de esta masa laboral formal va a permitir justamente extinguir esas brechas en función a inequidad o desigualdad y en el camino combatir pobreza. Pero también va a permitir incrementar espacios de no solamente crecimiento, sino de desarrollo económico, que son dos dimensiones muy distintas. Crecer en realidad puede ser o corresponder a una dimensión estadística, pero ya el desarrollo económico, Paola, implica un concepto mucho más amplio donde subyace, por ejemplo, la inversión pública sanitaria, de la que nosotros adolecimos muchísimo, sobre todo en pandemia, inversión en educación, inversión en cultura, inversión en infraestructura para cerrar esas brechas enormes. Con lo cual, si nosotros vamos a crecer por menos del 3%, va a ser muy complicado que para el 2023, 2024, que van a ser años que van a perpetuar esta inflación y probablemente una posible recesión, bueno, es muy difícil que para esos años logremos cuotas importantes de avance en términos de economía real, que es empleo, ¿no? Que es trabajo, en términos fiscales, que son ingresos para la caja, y esperemos que el impacto monetario no sea, por otro lado, tan fuerte, ¿verdad? Así es, y la inflación es un tema mundial, pero en el Perú pues preocupa si afecta a los bolsillos de la gente. ¿Qué se está haciendo para evitar que los precios de los productos sigan subiendo, mientras lamentablemente los salarios se mantienen igual? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué políticas públicas se han implementado? Bueno,
para ser de alguna manera diplomático, se está haciendo muy poco, por no decir absolutamente nada. Desde enero, por ejemplo, ya sabíamos que una situación, un entorno geopolítico como la guerra Ucrania versus Rusia, iba a alimentar los vientos traducidos en un sistema de precios leído desde la inflación. Ya también sabíamos que tras un 2021 de rebote, donde la economía tras el 2020, que cayó en términos globales, y el 21 rebotó, es decir, subió, ya sabíamos también que iba a registrarse un entorno de inflación muy fuerte. Esto también vino alimentado por el programa fiscal de los Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, de Joseph Joe Biden, de 1,9 billones con B de barco de dólares. Entonces tenemos estos entornos, estas dimensiones, ¿no?, que han provocado que la inflación efectivamente sea global, o sea, mundial, sistémica, ataca a todas y a todos los sectores y a todas las familias, hogares de capa pobre, clase media trabajadora, y prolongada justamente por la incertidumbre y la falta de expectativas alrededor de la guerra de la invasión que diseñó Rusia contra Ucrania. Ahora, la pregunta, efectivamente, si se ha hecho o se ha diseñado alguna política o desde la gestión pública alguna maniobra que mitigue, no, absolutamente no. Repito, ya se sabía esto desde enero, ¿no? Con esto me refiero a la inflación, y sin embargo, recién se esperó a mayo, quizás a junio, para, por ejemplo, maniobrar en torno a exoneraciones tributarias sin ninguna trazabilidad de datos, sin ninguna focalización, sin ningún espacio muestral, que provocó, por ejemplo, disonancias tan grotescas como el hecho de que al exonerar impuestos, estos impuestos beneficiaron más, ojo, a hogares de ingresos altos respecto a hogares de ingresos bajos. Así de austera fue esta maniobra. Lo otro, el tema de los fertilizantes. Llevamos ya prácticamente 3 trimestres de ya conocer la crisis alimentaria mundial. Ya llevamos 4 trimestres de conocer la crisis de fertilizantes, la crisis energética, la crisis económica, y no ha habido ni una sola política pública que permita adquirir insumos para el agro traducidos en urea y en fosfatos. Con lo cual creo que es muestra más que evidente que la política pública es ausente, que la gestión pública es austera y que la gestión de presupuestos dirigidos a mitigar los efectos inflacionarios son totalmente estériles, ¿no? Estamos en un entorno donde la poquedad en función a políticas públicas es evidente. ¿Qué queda? Queda que las organizaciones civiles, que las organizaciones de base, que las familias, que los hogares asuman un rol protagónico ante un Estado que simplemente le ha dado la espalda a los hogares, a la pequeña, a la mediana y microempresa, ¿verdad? Eduardo, ¿la recesión es una realidad o se está exagerando? ¿Hay que preocuparse? A ver, la respuesta a esa pregunta es muy complicada, es una pregunta muy inteligente que pone en aprietos a muchas y a muchos economistas. Existe un gran consenso de economistas que señalan que la trayectoria de la recesión puede ser un hecho ya latente, estoy entre ellos, evidentemente, y hay otro consenso, vamos a decirlo así, quizás puede ser un 20% del universo de economistas, si vamos a ser simplistas, que están señalando que no va a haber inflación. Pero ya existen todos los indicios para que recesión, pero ya existen todos los indicios para que la recesión ya sea un hecho. Son demasiadas los aumentos, son demasiados los avances en función a tasa de referencia de corto plazo que han diseñado no solamente la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, sino también el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco Popular de China. Entonces, ya creemos que la idea o el tema de si va a haber o no recesión, creo que ya está internalizado y más bien hay que empezar a diseñar
cuáles van a ser las estrategias de cara al futuro. Tenemos la expectativa de recesión, repito, soy de los economistas que que piensa que sí va a haber una recesión. Estados Unidos ya cayó en términos, si vamos a ponernos técnicos o académicos, las recesiones son 2 trimestres que confluyen en términos de PBI real en negativo. Estados Unidos ya tiene un trimestre negativo, el primero, y probablemente el segundo trimestre también sea negativo, por lo cual la economía más grande del planeta va a caer en recesión, y si la economía más grande del planeta estornuda, Paola, el resto del mundo se resfría. Entonces sí hay indicios, Tenemos tasas altas, tenemos una inflación, tenemos un problema, un cuello de botella en suministros, un cuello de botella, por ejemplo, en semiconductores que son claves para la tecnología, para la industria, para la manufactura. Tenemos un cuello de botella en función a containers, ¿no? Que son aparatos o dispositivos que dinamizan el comercio internacional. Tenemos cuello de botellas en el flujo de capitales, habida cuenta tasas altas de interés. Entonces sí, la confluencia, la trayectoria, el escenario base es que sí, probablemente haya un entorno recesivo para los próximos 2023, y quizás podamos ver la luz después del túnel en el 2024, ¿no? La coyuntura internacional, Eduardo, y la actual crisis política que se vive en el Perú, pues ha afectado a la inversión privada. Esta ha disminuido de manera considerable. ¿Cómo va a afectar esto al peruano de a pie, al ciudadano que está viviendo de su sueldo? Sí, es otra pregunta inteligente, porque eso nos lleva nuevamente a reflexionar en torno a la inflación, y vamos a tratar de vincularla con la falta o carencia de inversión privada y evidentemente en simultáneo el gasto público. Empecemos por el gasto público y cómo el gasto público junto a la inversión privada, la timidez de ambos van a afectar el bolsillo de las y de los peruanos. El gasto público, no obstante las grandes portadas y las grandes expectativas del ministro Curburneo, que evidentemente es un técnico, pero también es un político, bueno, el gasto público está generando una expectativa muy grande, pero muy débil a la vez. ¿Por qué? Porque no es gasto público de alto impacto. ¿A qué me refiero con gasto público de alto impacto? No estamos viendo grandes carreteras, grandes oleoductos, grandes puentes, grandes bypasses, grandes túneles, gran gasto sanitario, hospitales de clase 1, clase 2, clase 3, grandes escuelas o unidades escolares. No, estamos viendo un gasto público muy pequeñito, de muy poco impacto, limpieza de carreteras, limpieza de cuencas, limpieza de infraestructura agraria, que además ya existe. Entonces no confiemos mucho por ahí, y eso evidentemente va a provocar un empleo que no es sostenible, y cuando un empleo no es sostenible, con el respeto que merece la generación de empleo del Estado, evidentemente eso no ayuda a la demanda, al consumo, a través de bolsillos gordos, ¿no? Y si a eso le sumas una situación de inflación, lo poco que se pueda generar en función de ingresos, ¿no?, a través de este empleo no sostenible, se va a ir diluyendo en el tiempo, justamente porque la inflación ataca el valor del dinero. Por otro lado, si no tenemos una inversión de alto impacto del Estado, desde el gasto público, de infraestructura pública, menos vamos a tener una inversión privada que dinamice la actividad privada, y menos aún va a provocar mayores espacios en empleo, ahora sí, sostenible. Y eso también va a provocar que cada vez más el subempleo avance, y el subempleo, tanto por horas como por ingresos, va a verse deteriorado, y ese deterioro se va a ver reflejado de nuevo en los bolsillos de las y los peruanos. De nuevo entra el fantasma de la inflación, atacando justamente esa poca riqueza o patrimonio que pueda contener el bolsillo de las y de los peruanos, ¿no? Que ante lo que decíamos antes, ante una ausencia de políticas públicas, se va a ver recortada estas posibilidades de avance para los peruanos, sobre todo para los hogares. Eduardo, el BCR entonces ha tenido buenos resultados en la política monetaria, pero preocupa más la política fiscal, donde la decisión es del Ejecutivo y del Ministerio de Economía. Sí, desde luego. Ahí vemos que de nuevo regresamos al inicio, ¿no? Al panorama de las 3T, ¿no? Hemos visto o somos testigos cómo las políticas públicas diseñadas desde las autoridades políticas, vale decir desde el Ejecutivo,
tanto como las autoridades económicas, vale decir las autoridades fiscales, se han colgado a un mantra, ¿no? El mantra de las 3T, ¿no? Sus maniobras han sido torpes, tardías y extremadamente tímidas en dinamizar la economía. Se ha perdido muchísimo tiempo, no ha existido un entorno de toma de decisiones de política de Estado que combata una inflación. Estamos frente a una orfandad en políticas públicas, somos huérfanos, las y los peruanos, los hogares, la pequeña, mediana y microempresa, todos somos huérfanos de políticas públicas y quienes tenemos que asumir el rol sobre nuestras finanzas personales o del hogar, evidentemente vamos a tener que ser nosotros y no esperar absolutamente nada de un Estado ausente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por estar en la esquina del trader. No, gracias a ti, Paola. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos encontramos en una nueva edición. Nos vemos.